A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Y tal como indicamos, ya estamos en comunicación y le agradecemos como siempre la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Juan Manuel Benítez, el director ejecutivo del Instituto Crecer, en su momento ha sido ministro de Agricultura. Qué gusto saludarlo, siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. ¿Cómo está, José? Igualmente, un gusto estar nuevamente por aquí. Bien, nos interesa un poco conversar sobre un tema que ha generado nuevamente, ha entrado al debate, ¿no? Y es que el Tribunal Constitucional ha dejado al voto una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31973 que establece un proceso de zonificación forestal en las regiones del país. Incluso gremios como la Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores de Perú y también la Asociación de Productores de Palma Aceitera Sostenible han salido a respaldar esta ley 31973 y lo que están solicitando al tribunal es que simplemente valide el aspecto constitucional de la norma. Nos gustaría que nos ilustre cuáles son los alcances de esta ley 31973. Muchas gracias. Mire, el tema es complejo, pero voy a tratar de explicarlo de manera sencilla. Lo que ocurre es que tenemos una agricultura que es ampliamente informal, eso todos lo conocemos, que tiene una serie de deficiencias y debilidades en el tema de propiedad. Y esto, digamos, ha venido arrastrando una serie de problemas que hoy día pues, se han colisionado, además con toda una normativa ambiental que por deseable que pueda ser, por supuesto, ha tomado al sector agrario en una situación bastante precaria. Voy a explicar entonces. Desde los años 70, 1975, perdón, para ser más exacto, el Estado determinó que las áreas que tienen aptitud agraria, agrícola, eran las únicas que se podían usar para hacer agricultura y que podían tener un título de propiedad. Y por lo tanto, en lo opuesto, las áreas que eran forestales, de suelo forestal, no podían ser usadas para hacer agricultura y tampoco podían entonces tener un título de propiedad. Eso es de los años 70. La ley forestal en el año 2000 volvió a repetir lo mismo y en el año 2011 volvió a repetir lo mismo. Y esa ley sigue vigente. La ley 29763, la ley forestal del año 2011, sigue vigente. Esa ley, la última para referirnos a esa específicamente, dice que no se puede cambiar de uso a la tierra forestal. Los suelos forestales son intangibles, son solamente para conservación, son solamente para tener, digamos, plantación, para hacer producción forestal. Ok, perfecto. Entonces, nada hasta ahí podría decirse que colisiona con la agricultura, pero ¿cuál es el problema? El problema es que el mismo Estado, también desde los años 75, le encargó al Ministerio de Agricultura, luego INRENA y luego ahora a la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura, que identifique cuáles son esos terrenos que tienen aptitud agraria para que el Estado los pueda titular. Y por ende también, cuáles son esos suelos forestales para que el Estado los proteja. Pues bien, lamentablemente el Estado no hizo la tarea. En este momento no tenemos prácticamente una zonificación del país. La zonificación forestal está en 25%, por un lado. La identificación de la clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor, a pesar que tiene todos los desarrollos teóricos y metodológicos, se ha hecho en una escala que es de 1 en 100.000, que no alcanza para titular. La titulación se hace en 1 en 25.000, por lo menos, o sea, una escala mucho más pequeña. Entonces el Estado no la hizo. De nuevo, hasta ahí no habría que ver cuál es el problema. El problema está en que no habiendo hecho la tarea, José ha entregado títulos de propiedad, ha entregado constancias de posesión, ha entregado créditos, ha hecho carreteras, asistencia técnica, ha generado toda una dinámica de expansión de la agricultura en costa, sierra y selva. Entonces ahora sí empieza el problema. O sea, el propio Estado que ha incentivado la ampliación de la frontera agrícola, que ha llevado a que tengamos agricultura en el desierto, que es una tierra que no debería tener aptitud agraria, según los que defienden la metodología de la clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor,
Lo mismo que en la sierra, las pendientes, allá en Cusco, en Puno, que tienen pendientes de más de 25%, no deberían hacer agricultura según esa clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, y menos la Amazonía, que tiene suelos ácidos y que también tiene pendientes, especialmente en las zonas cafetaleras y cacauteras. Entonces, según datos del propio Ministerio de Agricultura, datos oficiales, más del 86% de la agricultura del Perú estaría en un lugar inadecuado. Por lo tanto, no podría tener títulos de propiedad. Entonces, vamos a quedarnos hasta ahí y ahora le explico la parte ambiental. Entonces, ahora, en los años 2008 para adelante, aparece la normativa ambiental que dice que todas las actividades deben tener instrumentos ambientales. Perfecto. Incluso para la agricultura que ya venía en curso, también está obligado a hacer un instrumento ambiental que es o sea, que son los instrumentos correctivos. Es decir, yo ya estoy haciendo agricultura, reconozco que estoy generando un impacto, lo identifico y lo voy a trabajar en 3, 4, 5 años, hago un programa de inversiones y me pongo en regla y ya tengo mis estándares ambientales cumplidos. Muy bien, pero para que yo pueda presentar ese instrumento ambiental, para que yo pueda tener acceso a esa certificación ambiental, tengo que probarle al Estado que mi suelo es agrario. Es uno de los requisitos, el CTQ. Y además, otro requisito, si es que en algún momento hizo cambio de uso. ¿Qué es cambio de uso? El que si yo tenía un bosque y lo corté, tendría que haberle pedido permiso al Estado para haber cortado ese bosque. Entonces, si de nuevo vamos a las estadísticas, en este momento de manera oficial, de los reportes que yo tengo del CERFOR, no hay más de 14.000 o 21.000, vamos a poner en el mejor de los casos, hectáreas que tienen cambio de uso aprobado. O sea, todo el resto de la Amazonía, que son más de 3 millones de hectáreas que están hoy día en producción, no tienen cambio de uso. Y estoy seguro que su CETECOM tampoco es agrario, pero sin embargo tienen títulos de propiedad y tienen constancias de posesión. En resumen, José, esta colisión de estas normas lo que está haciendo es dejando a la agricultura en la ilegalidad, en la imposibilidad de poder adecuar sus actividades y poder ser formal. Por lo tanto, lo que manda la ley es que esas propiedades probablemente puedan ser revisadas, los títulos. Segundo, que los que tienen constancia de posesión ya no puedan titularse nunca más. Y tercero, que tienen que parar las actividades agrarias. Y muchos de ellos que han cortado bosques sin permiso podrían incluso terminar en la cárcel, aplicándole el artículo 310 del Código Penal. Entonces es una situación por demás complicada, que es surrealista realmente, y que yo creo que la norma 31973, ahora sí hablemos de la ley aprobada en enero, trató de solucionar. Lo que hizo esa ley es decir, oigan, no, la realidad nos ha sobrepasado, nos ha ganado. Todos en el Estado sabían de estas leyes, pero nadie las cumplió. Y hoy día lo hemos metido al administrado, al ciudadano, lo hemos metido en un problema, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer es ayudarlo a que se pueda formalizar. Entonces, hasta el día que la ley fue aprobada, que es el 12 de enero del 2024, todos los que estaban para atrás, que ya tenían agricultura en curso, que ya estaban haciendo, que ya no tenían bosque en pie, que tenían algún reconocimiento del Estado, constancias de posesión o títulos de propiedad, ya no se le podía cuestionar que el suelo era agrario. Porque además estaban produciendo agricultura, estaban haciendo café, cacao, lo que fuera, o arándanos en la costa, o quinoa en la sierra. Entonces, eso que se solucionó con esa ley, ahora se quiere declarar inconstitucional. Si se declara inconstitucional, volvemos a cero, y por lo tanto los agricultores, y eso decía en la mañana el señor Marín, quedarían desamparados, quedarían a merced de que cualquier fiscal los pueda llevar presos o la que la OEFA mañana les cierre las producciones y que los declare ilegales y por lo tanto pierden toda su propiedad en lugares donde tienen 20, 30, 50 años trabajando, que incluso han heredado tierra de sus padres. Es una absoluta locura, José. Ese sería un poco, perdón que me he extendido, pero creo que era importante para poder aclarar cuál es el problema. No, y sobre todo la forma como lo ha graficado lo que era antes, lo que es ahora y los problemas que tenemos hacia adelante. Ahora, ¿qué derecho garantiza esta ley? Como ya muchos tienen su título de propiedad, ¿no? Eso sería completamente afirme, ya no se puede cuestionar, el Estado lo entregó. Si el Estado no hizo el trabajo de determinar si ese suelo era agrario, pues el problema era del Estado, porque eso era una obligación que él debió hacer. Antes de titular, debió haberse cerciorado, asegurado que el suelo que estaba entregando era un suelo agrario. ¿Qué culpa tiene el productor
Él recibe el título que además dice José, dice bien claro, predio rústico. Y en la norma, en el Código Civil, predio rústico dice es de uso exclusivo para agricultura. Entonces, si yo recibo un predio rústico, yo digo, voy a hacer agricultura. Si además el Estado viene y me dice, además te voy a dar crédito, te voy a dar asistencia técnica, te voy a dar riego, te voy a poner una carretera, etcétera, etcétera, estoy consolidando la agricultura. Y la política de este país, José, usted conoce seguramente más que yo, desde hace 50 años es de una absoluta expansión agraria. Somos un país eminentemente agrario. Nadie puede discutir eso, como también somos mineros. Pero nuestra agricultura ha sido el sostén desde nuestros ancestros. Los incas conquistaron las pendientes, donde esta gente dice que no se puede hacer agricultura, las conquistaron y hicieron andenes. Sí se puede trabajar en las pendientes, sí se puede trabajar en el desierto, sino ¿por qué acaso somos el país con mayores productividades en arándanos del mundo, con altas productividades en uvas, en paltas? El tema no está en la aptitud del suelo, José, está en la capacidad de inversión, cómo puedo traer tecnología, y esa debería ser la verdadera discusión. Una cosa es que me digan, y ese es un tema que hay que dejar bien claro, que me digan que lo que se quiere es proteger hacia el futuro el bosque que está en pie. Ahí no hay ninguna discusión, José, y nadie podría estar de acuerdo en que se vaya a deforestar. Esta ley 31973 no es para los que llegaron recién, no es para los que van a venir mañana, no es para los que estaban incendiando la selva hace unas semanas, no. Esta ley era para los que ya tenían agricultura, para los que tenían títulos de propiedad o constancias de posesión y no tenían bosque en pie, en costa, sierra y selva, porque esa es otra cosa que también debe quedar claro, José. No es solo para la Amazonía. Esto es un tema que afecta incluso a las producciones pecuarias que están en la costa del Perú. Cuando usted se va hacia el sur, va a haber una serie digamos, de propiedades que tienen avicultura que están en pendientes, también serían cuestionadas. Las que están en zonas de protección cercanas a Paracas, también serían cuestionadas. Las que están en los desiertos, también serían cuestionadas. Las producciones que están en las pendientes de café y de cacao que tenemos ahí, sobre casi 40% de pendientes en Villarrica o en Satipo, también serían cuestionadas. Esto sería una cosa de locos, José. Incluso las personas que fueron a explicar el tema a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad, explicaron, y está en los videos, yo se los puedo compartir después, hablan de que el 95% de la agricultura es ilegal y que no debería permitirse que tengan títulos de propiedad, que deberían recibir otro tipo de instrumentos. Y vamos a eso. Ellos dicen, sí es una solución entregar cesión en uso. Usted también tiene mucho tiempo en agricultura, José. ¿Usted cree que un agricultor va a ceder su título de propiedad o su constancia de posesión para que le den una cesión en uso? ¿Qué es una cesión en uso? La propiedad es del Estado y le presta la propiedad a un privado para que lo pueda explotar por 40 años. No son heredables, ¿no? Tienen que mantener el 80% del bosque en pie. Cuando ya tú cortaste todo, tendrías que reforestar, ¿no es cierto? No se puede poner en garantía porque es propiedad del Estado, no es tu propiedad, por lo tanto no puedes apalancar ningún recurso. Esa no es ninguna solución. Eso está pensado en la ley forestal para las zonas que están recién intervenidas, las que están, por ejemplo, en zonas de amortiguamiento de áreas naturales de protección. Ahí tiene sentido. Alguien se metió, intervino, tiene 20 hectáreas, bueno, entonces, oye, te voy a permitir trabajar pues 5 hectáreas y el resto lo vas a dejar en pie, entonces combinas y haces agroforestería, perfecto. Pero cuando yo tengo pues 100 hectáreas y ya no tengo bosque y vivo ahí 30 años, heredé de mis padres y estoy haciendo café y además estoy exportando, ganando premios, voy a llegar a decirle, demuéstrame que tu tierra es agrícola, entrégame tus permisos para cortar bosque, dime si tu suelo es agrario, tienes que hacer tus estudios a tu costo, José, para que me puedas demostrar a mi Estado que yo debía haber dicho, yo debía haber demostrado antes de titularte que ese suelo agrario. Ahora le dice al administrado, tú demuéstrame a mí que el suelo que te he dado es agrario. Es una absoluta locura, no tiene ningún sentido y va contra cualquier, digamos, garantía de seguridad jurídica, que la verdad es para mí increíble que esto esté pasando en el país. Ahora, para finalizar, el tribunal va a tener que definir dentro de una figura jurídica tal como usted lo establece. Pero ¿qué elementos puede empezar para la decisión del tribunal? ¿Hay algunos antecedentes? Gracias por la pregunta. Sí, a ver, los que están en contra, que son los que están más por la línea ambiental,
Ellos señalan de que aquí se va a cometer un ecocidio, le llaman ellos, ¿no? Porque según su perspectiva, ¿no? Respetable, por supuesto, pero yo creo que están equivocados. Ellos dicen, no, lo que pasa es que esta ley va a abrir las puertas a la deforestación masiva. Entonces, un momentito, pero si esta ley no es para los que llegan después, es para los que ya estaban. No, pero es que después van a ampliar los plazos y todo lo demás, es otra historia. Pero eso hay que evitarlo, como el tema del reinfo, hay que cortarlo una sola vez y se acabó. Pero no por eso de que yo creo que van a ampliar, voy a quitarle la posibilidad de formalizarse a los cientos de miles de agricultores que están hoy día haciendo su actividad de manera tranquila y legal. ¿Por qué los vas a castigar? Eso por un lado. Por otro lado, también aluden a que esta norma no ha sido consultada con las comunidades indígenas. Y también cometen otro error. Las normas que se consultan son las normas que afectan derechos de las comunidades indígenas, como corresponde. Esta ley no afecta derechos de las comunidades indígenas, acabo de decirlo. Es para los que ya tenían algún reconocimiento del Estado, para los que tenían títulos de propiedad, ¿no? Y para ellos, que ya están haciendo agricultura, que están consolidados, el Estado lo que dice es, ya no me voy a meter contigo, ya no voy a poner en duda nada, porque si no, voy a abrir pues una imposible jurídico. Demuéstrame que tu suelo es agrario y no va a terminar nunca esa cuestión. Entonces, en resumen, quizá José, lo que yo diría es que el Tribunal Constitucional tiene que tomar en cuenta la primacía de la realidad. Ya nos ha ganado, ya el Estado tiene hoy día, solo en la Amazonía, para hablar de ese lugar, 3 millones de hectáreas produciendo, hay 12 millones de hectáreas ya deforestadas. El hecho de que deroguen la ley, como pretende un grupo, no va a regresar el bosque ahí. Y por el contrario, va a dejar en la ilegalidad absoluta la agricultura. O sea, no hay ninguna ganancia para el país. Porque si fuera que ellos derogando esa norma y sacando a esas personas de ahí, expropiándolos, porque esa es la única manera que podrían hacerlo, el Estado tendría que compensarlos. ¿Va a regresar el bosque? Lo podríamos pensar. Pero los especialistas lo han dicho, esa tierra ya no va a volver a ser bosque, por lo menos no en cientos de años. La recuperación es muy lenta. Lo que tenemos que hacer más bien es actuar con inteligencia, entregarles títulos de propiedad, consolidarlos en su tierra para que no sigan avanzando en el bosque, que apalanquen con esos títulos créditos, que puedan atraer inversiones, mejorar en productividad para usar menos tierra y empezar a combinar con forestería. Y que se conviertan en verdaderos sistemas agroforestales que regeneren la naturaleza que se ha perdido y recuperemos servicios ecosistémicos que son fundamentales para el país. Esa sería la salida inteligente. Yo esperaría que quienes están en contra se sienten a analizar qué le falta a esta norma, cómo mejoramos para que no tenga los riesgos que ellos dicen, pero de ninguna manera cuestionar, atacar y derogar una ley que proteja al agricultor. Muy bien, a Juan Manuel Benítez, director ejecutivo del Instituto Crecer. Yo le agradezco la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, buenas tardes. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.